El abrebocas en este momento en ambulancia no cuenta, pero es un dispositivo que mantiene abierta la cavidad bucal por un periodo de tiempo relativamente prolongado. Tiene una dimensión de 11 a 14 centímetros. La forma de uso es que se la introduce directamente en la cavidad bucal del paciente. Las indicaciones, esto nos ayuda a que la boca del paciente no se cierre de forma súbita al momento en que estemos realizando un procedimiento médico. Este instrumento se llama acople Nipple para la toma de oxígeno. Se utiliza para la oxigenoterapia y en ciertas ocasiones para las nebulizaciones. Ya es un conector universal que se acopla al flujómetro y a las salidas de oxígeno. Como les mencioné anteriormente, su uso es principalmente para dar oxígeno al paciente. Este dispositivo se le denomina aguja para descompresión torácica. Se utiliza para pacientes que tienen signos y síntomas de un neumotórax de tensión. Tiene diferentes medidas y se lo puede aplicar en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. El BBM es un dispositivo que da ventilación a presión positiva. Esto quiere decir que va a vencer la presión intratorácica del paciente y este va a poder realizar sus propias respiraciones. Este está constituido por tres partes, que es la mascarilla, la bolsa autoinflable y el reservorio. El reservorio contiene el 100% de la concentración de oxígeno y este funciona con una tasa de flujo de 10 a 15 litros por minuto. Ya. Tenemos en dos tallas, que es la de adultos y la pediátrica. Este dispositivo es fácil de manejar. La única contraindicación que es muy cansado para un solo proveedor de atención prehospitalaria manejar. Es la mascarilla, como es transparente, se puede ver si es que el paciente ha vomitado y se la puede retirar de forma inmediata. La cánula Yancauer. Este es un dispositivo que se utiliza para permeabilizar la vía aérea. Este va a recoger lo que es sólidos, pero también líquidos. Se introduce en la cavidad oral del paciente. Depende del proveedor de atención prehospitalaria cuánto va a ingresar. Por lo general es lo más superficial posible de la cavidad oral. Este dispositivo no tiene contraindicaciones y es muy fácil de utilizar. Es de un plástico duro y resistente. No es flexible y no da la forma del paciente. La cánula nasal adulto pediátrico es un tubo bastante flexible que se coloca por detrás de las orejas y las espigas que cuentan se las va a insertar en las narinas del paciente. Esto se le va a utilizar en casos de tratamientos de oxigenoterapia de baja cantidad. El uso pediátrico está contraindicado que las espigas cubran completamente la nariz del niño. La cánula nasofaringea es un dispositivo de goma o plástico hueco y alargado que se va a introducir por la vía aérea, por la vía nasal, para mantener abierta la vía aérea. Este se va a medir desde la punta de la nariz hasta el pabellón del conducto auditivo externo. Este se utiliza tanto en pacientes conscientes como inconscientes. Las cánulas orofaringes son tubos planos alargados que cuentan con una pestaña aplanada en el extremo oral. Estos generalmente se introducen hasta tocar el paladar duro del paciente y se gira a 180 grados. Se miren desde la comisura labial externa hasta el lóbulo externo de la oreja. Presentan en dos tipos, estos que son de Galen, que presentan varios colores, vienen desde 0 hasta 120 milímetros, permiten la entrada de una sonda de succión, y las de Berman, que permiten la entrada de una sonda de aspiración. Está contraindicado con pacientes conscientes y semi-inconscientes, ya que presenta vómitos o laringoespasmos, y es de uso exclusivo para pacientes inconscientes.
El catéter para aspiración de secreciones es un dispositivo que se introduce en la cavidad oral del paciente para aspirar secreciones que no puede eliminar por sí mismo. Estos por lo general se introducen en la cavidad tomando en cuenta consideración del proveedor de atención prehospitalaria para absorber líquidos generalmente. Los dispositivos supraglóticos son aquellos que se colocan por encima de las cuerdas vocales, permitiendo la ventilación de la vía aérea y la transportación de anestésicos y oxigenación. Estas comúnmente se debe desinflar la mascarilla hasta obtener la forma de una cuchara. Se debe lubricar e introducir a la cavidad orofaringea del paciente y esta se debe insuflar nuevamente hasta observar una distensión oval en la tiroides sobre el esternón. Generalmente en pacientes pediátricos estas carecen de almohadillas debido a las características anatomofisiológicas que presentan los pacientes y está contraindicado para pacientes semi-inconscientes o inconscientes. Bueno, los electrodos para monitoreo son dispositivos que sirven que ponen en contacto al paciente con el electrocardiógrafo, los cuales brindan una información eléctrica para interpretar el electrocardiograma. Estos son 10, se dividen en dos grupos que son periférico-precordiales, los cuales se colocan en distintas partes del tórax. Cabe destacar que la mala colocación de estos puede causar una alteración en la onda QRS y además de varios diagnósticos erróneos. El medidor de secreciones electrónico es un instrumento el cual se utiliza para succionar las secreciones que el paciente no puede expulsarlas por sí mismo al momento de una emergencia. Este se utiliza netamente solo cuando hay la presencia de secreciones, ya que utilizarlo cuando no las haya no solo es necesario, sino que también puede provocar un daño al paciente. Este se debe utilizar con sumo cuidado, ya que como mencioné antes, puede causar daño al paciente con lo que es expulsión de sangre y esto perjudicaría más la condición del paciente. Cabe destacar que también la higiene es importante debido a que en el vaso en el cual se llene la secreción debe ser desinfectado correctamente con agua hirviendo para prevenir la proliferación de bacterias. Ya, el estilete para tubo endotraqueal. Estos estiletes están hechos de alambre con una cubierta de PVC, los cuales van insertados en el interior del tubo endotraqueal, los cuales nos permiten dar una guía correcta para la intubación. Reservorio adulto pediátrico. Es una mascarilla facial simple con una bolsa reservorio en su parte inferior. Viene de dos tipos, reinhalación parcial y la de no reinhalación. Esta ofrece un flujo de 6 a 15 litros por minuto con una concentración de oxígeno hasta el 100%. ¿Cómo se utiliza esta mascarilla? Primero se conecta la manguera de la mascarilla al tanque de oxígeno y luego se regula la cantidad de oxígeno dependiendo la cantidad que se vaya a administrar a nuestro paciente. Colocamos nuestro dedo en la válvula de la mascarilla para comprobar que la salida del oxígeno sea el correcto. Y finalmente fijamos con la cinta fijadora que tiene esta en la cabeza de nuestro paciente. Esta es un dispositivo no invasivo y se utiliza en pacientes que no pueden controlar sus vías aéreas. No existen contraindicaciones absolutas para el uso de este dispositivo. Micronebulizador pediátrico. Es un dispositivo que produce un vapor de medicamentos que se inhala a través de una mascarilla o una boquilla. Indicaciones. Es un dispositivo que convierte un medicamento en forma líquida en otro en forma de aerosol. Es un dispositivo que produce un rápido efecto mediante pequeñas dosis de medicación y así se reducen los efectos secundarios. Es un dispositivo que se utiliza en el hogar para la mayoría de patologías de las vías respiratorias de los más pequeños, o sea, de los pediátricos. En contraindicaciones, el mal uso de este dispositivo puede traer complicaciones graves del asma al niño. Formas de uso. Primeramente, tenemos al proveedor con el paciente, en este caso va a ser el niño, procedemos a la bioseguridad y al material que vamos a tener. Tenemos el micronebulizador. Primero vamos a utilizar el medicamento en forma líquida, vamos a colocar el medicamento en el reservorio de la mascarilla. Segundo, vamos a proceder
Mediante las partes van a estar la mascarilla, el reservorio, el tubo y esta parte que va a estar conectada con la máquina que va a convertir el medicamento en forma de aerosol. Vamos a proceder a encender la máquina, la cual vamos a verificar que se compruebe que se forme el medicamento en forma de aerosol. Vamos a colocar la mascarilla al niño, vamos a verificar la completa inhalación y ya inhalado completamente, vamos a retirar la mascarilla y apagar la correspondiente máquina. Parche para herida torácica soplante con válvula o sin válvula. Bueno, en esta unidad no cuenta con sus dispositivos, pero voy a explicarlo rápidamente. El parche sin válvula es un parche oclusivo, es un parche para heridas abiertas de tórax, ocasionadas por alguna herida de arma blanca, arma de fuego, etc. Es un parche compacto, oclusivo, es un parche fuerte en adherencia en la piel, que presenta sangre, sudor, polvo, etc. Sus formas de uso. Mediante este parche vamos a limpiar la zona de la herida del paciente, vamos a colocar el parche en la zona de la herida. Al igual es un parche fácil de colocar y fácil de retirar. En cambio, el parche con válvula posee una válvula unidireccional. ¿En qué consiste esta válvula? En la cual el paciente que presenta este tipo de traumatismo, en el momento que inspira no ingrese el aire a través del tórax, y en el momento que expire salga y no se quede el aire dentro del tórax, causa el hemotórax de atención, causa de un hemotórax abierto. Al igual son dos parches muy importantes, la diferencia con uno con válvula y el otro sin válvula. Este es el laringoscópico. Este set va a contar con las hojas rectas, curvas, el mango, y dentro del mango pues se van a encontrar las baterías. Las hojas rectas va a ser para pacientes pediátricos, las hojas curvas para pacientes adultos, y pues este set va a dar paso a un procedimiento denominado intubación orotraqueal. Ya, una cosa que es muy importante es que las hojas rectas se los va a recomendar su uso sobre la epiglotis, mientras que las hojas curvas con la vallécula. Ya, el set de cricotiroidectomía no se encuentra disponible en este momento. En este set vamos a encontrar los catéteres. Para hacer la cricotiroidectomía se va a usar un catéter de 14 y 16, o sea, de gran calibre. La cricotiroidectomía se va a hacer entre la cricoides y la tiroides, en la membrana cricotiroidea. Este catéter pues se lo va a introducir aquí para buscar una permeabilidad de la vía aérea. El set para ventilación transtraqueal percutánea tampoco lo tenemos disponible aquí, pero este es similar al de la cricotiroidectomía, ¿sí? Si en un caso el set de cricotiroidectomía no funciona, pues lo vamos a usar, y es para buscar una permeabilidad de la vía aérea. Igual se van a usar catéter de gran calibre como es el 14 y el 16, pero lo más recomendable es el 14. Este pues se va a hacer conectado a la jeringuilla de 5 ml, y este será conectado a la copia Nipple para toma de oxígeno, para así que los pulmones reciban bien oxígeno. Los tubos endotraqueales son dispositivos tubulares diseñados para ser insertados en la tráquea a través de la cavidad oral y nasal. Sirven para asegurar la vía aérea y mantener el intercambio de gases en los pulmones. Como contraindicaciones en estas vamos a tener que no se van a aplicar en fracturas de base de cráneo, en fracturas nasales, en pólipos nasales y en epistasis crónica. Como podemos observar, tenemos dos tubos endotraqueales, unos con balón y otros sin balón. Los tubos endotraqueales para su administración se pueden utilizar dos fórmulas. Los tubos endotraqueales con balón se utiliza la fórmula que es la edad del paciente dividido para 4 más 3, y en los sin balón se utiliza la fórmula de la edad del paciente dividido para 4 más 4. Vamos a comenzar con los equipos de trauma. En este encontramos el arañao reatas. Este es un innovador sistema de correa simple y eficaz con 10 puntas de velcro. Facilita la fijación de hombros a pies del paciente al tablero espinal y evita deslizamientos laterales.
En esta ambulancia no contamos con la camilla pala, pero esta también es conocida como camilla cuchara, es metálica y está limitada al uso del paciente a la camilla de transporte. Esta también, una de sus contraindicaciones es que con esta no se puede realizar rayos X ya que es metálica. A continuación les voy a hablar sobre el chaleco de extricación. Este es un dispositivo que se utiliza para asistir en la inmovilización de pacientes, tanto adultos como pediátricos, que se encuentren en habitáculos o espacios confinados. Su modo de uso: vamos a colocar primero, vamos a ingresar el chaleco inclinadamente hacia el paciente. Luego vamos a colocar las cintas del centro. Primero vamos a colocar las cintas del medio, vamos a abrocharle y asegurarlas. Luego las cintas inferiores, igual ajustamos y colocamos, y las cintas superiores. Estas no las vamos a ajustar, simplemente a lo que del chaleco. Luego de ello es necesario que ajustemos las cintas de las correas de las piernas, para que al momento de extraer al paciente, ya que jalaremos el chaleco no se mueva y esté fijado al paciente. Luego de ello vamos a ajustar las cintas de la cabeza. Ya. Primero va la cinta en la frente y en el mentón. Para pacientes pediátricos, la almohadilla se la va a colocar en la espalda, y para pacientes adultos las almohadillas las vamos a colocar en la cabeza. Las indicaciones de esto es para extraer pacientes en espacios pequeños en donde sea de difícil ingreso, y las contraindicaciones por lo general no tiene contraindicaciones. A continuación les voy a hablar sobre el collar cervical SML o rígido. Este es el primer elemento de inmovilización cervical que utilizamos. El objetivo es evitar movimientos mayores en el paciente, tanto laterales, rotacionales y entero-posteriores. El modo de uso es, vamos a sostener la cabeza del paciente y alinearla. Luego vamos a colocar el collarín. Debemos asegurarnos que no queden espacios vacíos entre el collarín y el paciente. Estos se los coloca directamente sobre el paciente, no sobre las prendas. Luego de esto vamos a fijarnos que los velcros estén seguros. Las indicaciones de se dan en pacientes politraumatizados. Las contraindicaciones son que hayan espasmos musculares, incremento del dolor o compromiso de vías aéreas. Como podemos observar, tenemos varios tamaños y modelos. Férulas de inmovilización. Las férulas son dispositivos normalmente de aluminio, metal, madera, yeso, cartón, tela o termoplástico, que se utiliza con el fin de inmovilizar fracturas y evitar daños secundarios de la misma. Aquí tenemos las férulas, y aquí las férulas de succión al vacío. Férulas de tracción. Este es un dispositivo el cual no contamos en esta ambulancia, pero es un inmovilizador estudiado para las fracturas de fémur y por consiguiente aliviar daños en los tendones, tejidos muscular y vascular, y este también limita las hemorragias. Su forma de uso: hacer la medición de la férula. Segundo, debemos colocar los ganchos y la tracción. Tercero, debemos colocar las correas en la extremidad. Las contraindicaciones de este inmovilizador es las lesiones próximas a la rodilla y lesiones de pelvis y cadera. Los inmovilizadores de cabeza o el set de fijadores de cabeza. Estos impiden de manera efectiva los movimientos laterales y facilitan el transporte del paciente sin el riesgo de que las lesiones cervicales se agraven. El modo de uso de estos es que se van a utilizar mediante la tabla espinal junto con el dispositivo o la base del dispositivo que se ubica en el centro de la tabla. Se ubicará el paciente en
la cabeza en el centro del dispositivo y se procederá a ajustar con las piezas laterales, una por cada lado. Después se procede a ajustar estas cintas, una por la región frontal de la cabeza y la otra por el apoyo mentoniano del collarín cervical. La tabla espinal se usa para la inmovilización y el traslado de los pacientes que han sido víctimas de un trauma. Estas pueden estar hechas de materiales como son plástico, polietileno, madera o metal. El método de uso de estas tablas se lo utiliza mediante la inmovilización manual de la cabeza y el cuello. Se procede al paciente a realizar una maniobra de rollover, girándolo a un ángulo de aproximadamente 45 grados. Y una vez hecho esto, se pega la tabla espinal a la espalda del paciente y se baja respetando el bloque tabla-paciente de vuelta a la posición de decúbito supino. Una vez hecho esto, en caso de que el paciente no quede centrado, se puede utilizar una maniobra que se conoce como de ponte simple. Se agarran hombros y cadera para permitir que el paciente esté en el centro de la tabla. Las contraindicaciones para el uso de esta es cuando el paciente tiene un estrés normal de conciencia, no es víctima de un trauma, y cuando no presenta sensibilidad ni deformidad anatómica en la columna vertebral. El torniquete hemostático. Este dispositivo es utilizado para el control de hemorragias masivas en extremidades tanto superiores como inferiores. Se lo utiliza para sellar la hemorragia y controlar. Se coloca 10 centímetros encima del punto de donde sale la hemorragia y se aprieta hasta que la circulación se corte. Las contraindicaciones para este dispositivo es que no se usa en partes del cuerpo que no son las extremidades, como pueden ser la zona yugular, el pecho o la pelvis. Bata paciente adulto talla estándar. Una bata de tela que sirve de barrera de prevenir la transmisiones de gérmenes patogénicos y evitar infecciones cruzadas. Su forma de uso. Se los va a utilizar en periodos cuando nuestra paciente está internada o cuando está en labores de parto. Va a usar durante los periodos de internación o durante la labor de parto. También para los diagnósticos y terapéuticos en que la paciente tenga que retirarse toda su ropa. Su indicación debe ser para mujeres embarazadas y esta debe cubrir totalmente al paciente para proporcionar un buen diagnóstico. Espinar o Doppler portátil. Este va a escuchar los latidos del feto durante el embarazo. Este puede ser digital. Su forma de uso: se va a aplicar un gel sobre el abdomen de nuestra paciente y se va a colocar su dispositivo para poder escuchar y se lo va a digitar a través de la pantalla. Su indicación es de uso externo a través del abdomen de las embarazadas. Hola, mi nombre es Lucía Recalde y yo les voy a hablar acerca del paquete quirúrgico de parto. Como podemos ver, en esta gaveta tenemos lo que son los insumos de ginecobstetricia. Aquí tenemos un paquete quirúrgico de parto que está esterilizado a base de vapor, que es alrededor de unos 121 grados centígrados, y contiene lo que tenemos: toallas, sábana para recibir al recién nacido, los campos quirúrgicos cuadrados, una bata laminada y las bolsas de polietileno. La sábana nos va a servir para nosotros poder abrigar al recién nacido en cuanto sale del vientre de la madre, debido a que pues está en un ambiente cálido dentro del vientre y tenemos que tratar de mantener al máximo la temperatura en la que él estaba. La bata que tenemos es una bata que nos sirve no solamente para proteger de microorganismos que puedan afectar a la salud de nuestros pacientes, que en este caso sería la madre y el feto, sino que también va a proteger nuestra propia integridad. Esta bata nos va a proteger de no ensuciarnos a nosotros mismos y también de que nosotros podamos contraer algún tipo de enfermedad infecciosa. Las batas tienen dos cintas en la parte de las cervicales que las vamos a atar, y también en la parte de la cintura también contienen
Las mangas, los puños son con unos elásticos para que esta nos sirva de mayor protección. Luego tenemos los campos quirúrgicos con los que nosotros vamos a tratar de proteger al máximo a la madre, bueno, a nuestros pacientes, de que estén lo más alejado posible de cualquier contaminación. La bolsa quirúrgica, esta nos va a servir para que nosotros podamos meter lo que es aquí la placenta de la madre, y esta se la entregará al médico donde nos den la recepción adecuada para nuestros pacientes. Córtale. Con el paquete de recepción de recién nacido, contamos con lo que es una sábana térmica luminizada. Esto nos permite mantener a una temperatura corporal normal al recién nacido y evitar que éste sufra de hipotermia. También contamos con lo que son las pinzas umbilicales o clamps. Esto cuenta con dos sellos que se ponen alrededor del cordón umbilical. Tenemos también los pañales de tela. En caso de que el recién nacido esté con el cordón umbilical, le doblamos, o si no, tenemos unos que tienen un recorte umbilical. Cuando el pañal está muy pequeño, se empieza a regar el contenido, por eso debemos elegir un tamaño adecuado. También tenemos lo que es la perilla para aspiración de secreciones, que viene así. Esto nos permite succionar a presión positiva las secreciones del recién nacido. Y por último tenemos lo que son las manillas. De identificación. En esta se pone el nombre de la madre y del recién nacido. Este es un material de plástico reforzado y no se rompe fácilmente, por lo que es muy fácil al momento de entregar al centro de recepción con la identificación necesaria para que no haya pérdidas ni confusiones. Gracias. Este es el set completo que se necesita para atender un parto, y en esto vamos a encontrar la bandeja, el contenedor de acero inoxidable. Son ideales para el almacenamiento y transporte de productos. Ofrecen la máxima seguridad para todos los líquidos, tanto peligrosos como no peligrosos. Tijera para cordón umbilical. Tiene como finalidad desprender el cordón. Se utiliza para realizar episiotomía, donde se realiza un corte más o menos extenso sobre la vulva y en la vagina. Pinza Rochester. Esta la utilizamos para hacer hemostasia, sujetar vasos sanguíneos, eliminar pequeñas raíces y fija objetos sueltos, y es de acero inoxidable. Pinza Kocher. Sirven para aproximar, coger, sujetar, atraer o comprimir. Se usa para pinzar arterias y cortar hemorragias. Tijera Mayo Recta Roma. Se utiliza para cortar y seccionar tejidos, hilos quirúrgicos, realizar tricotomía y para separar tejidos. Depresor para la lengua. Este es un instrumento médico pequeño en forma de espátula. Este es de uso único y desechable. Tiene bordes redondeados para evitar las molestias a la hora de examinar la cavidad oral y la faringe. El estetoscopio, también llamado fonendoscopio. Este es un aparato acústico utilizado para la auscultación de los sonidos internos del cuerpo. Está compuesto por una membrana y una campana. La membrana transmite los sonidos de alta frecuencia como los sonidos del corazón, y la campana transmite los sonidos de baja frecuencia como son los pulmones. Glucómetro con tirillas y lanceta. Este se utiliza para medir la cantidad de glucosa que hay en una gota de sangre. Esta acción se denomina glucemia capilar. Para obtener la gota de sangre, nosotros vamos a hacer un pequeño pinchazo en la parte distal del dedo con un instrumento llamado pinchador. Glucómetro con brazalete adulto y pediátrico. Es un instrumento utilizado para la medición de la presión arterial de forma indirecta. Este instrumento nos va a brindar las medidas en milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que debemos utilizar el brazalete adecuado según el paciente, ya que si utilizamos un brazalete muy grande nos va a brindar medidas muy altas de las reales. Igualmente, si utilizamos un brazalete muy pequeño nos dará medidas muy altas de las reales. Es un instrumento que utiliza sensores electrónicos para detectar la radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano. Este nos va a ayudar
al colocarle al paciente, puede ser en la boca, en las axilas, en el recto o en el oído. Es muy fácil de utilizarlo, ya que debemos esperar a que emita un sonido para retirarlo y registrar la temperatura del paciente. Debemos tener en cuenta que al colocarlo en el recto debemos lubricar el termómetro antes de colocarlo para evitar molestias en el paciente. Tijera multiusos. En este caso tenemos la tijera Raptor, que nos sirve para cortar materiales muy resistentes. En este caso tenemos la tijera que nos sirve para cortar la ropa del paciente, así como los cinturones de seguridad, correas u otros cordones en los que puede estar el paciente involucrado. También cuenta con una llave para depósitos de oxígeno. Asimismo cuenta con un rompecristal en el caso de emergencias en el que el paciente esté en el automóvil y necesitemos romperlo. También cuenta con una regla de 5 centímetros, la misma que nos va a servir para medir longitudes de la ropa del paciente. Continuamos con frazadas. Este es un dispositivo, en sí hay dos tipos, son en sí las cobijas normales, pero tenemos también unas mantas térmicas que son hechas de un material que sirve para dos funciones, tanto para mantener la temperatura corporal como también disminuirla si se da el caso en una situación. ¿Cómo vamos a utilizarla? La manta térmica tiene dos lados, un lado es plateado, el otro es dorado. Cuando tenemos un caso de hipotermia o baja temperatura, vamos a colocar el lado plateado en la parte interna, es decir, que roce el cuerpo, y la parte dorada hacia afuera. Y en cambio, cuando tengamos un paciente con un golpe de calor o con fiebre, vamos a poner el lado dorado hacia adentro y seguimos con el calentador de soluciones. Pero como en el MSP dice que puede o no puede estar, en este caso no estuvo en esta ambulancia. Pero vamos a necesitar o requerimos del motor para calentar la solución. Lo vamos a hacer en esta parte, en la parte más caliente del motor, que puede ser el turbo, la cual podría resistir y podríamos calentar nuestra solución hasta 39-40 grados. Gracias. Es un dispositivo que sirve para una respuesta rápida de una emergencia. Se utiliza en todo terreno, es decir, de fácil o difícil acceso. Es compacta y es ligera y se utiliza en un pequeño espacio de la ambulancia. Para su utilización tiene un pliegue central, sirve para plegar o desplegarla, y también en su parte posterior unos pliegues como rodillas. Para utilizarla debemos solo desplegarla y abrirla. Eso sería en sí general su uso. Gracias. La camilla telescópica es una camilla con ruedas, la cual sus soportes inferiores se pueden doblar y guardar para facilitar el ingreso a la ambulancia. Esta cuenta con un cinturón de seguridad y un sistema de seguridad automático para evitar la caída del paciente. Se puede cambiar también la posición del paciente y tiene una capacidad de hasta 300 kilogramos. Este equipo no es habilitado en el uso de salas de resonancia magnética. El capnógrafo es un aparato que mide la concentración de dióxido de carbono exhalado por un paciente. Este se basa en el principio de absorción de rayos infrarrojos por parte del CO2. Cuenta con un tubo por el cual respirar al paciente, el sensor de dióxido de carbono, y un monitor en el cual se reflejará la gráfica. En neonatos se utiliza un sensor transcutáneo para el cual se calienta la piel para aumentar el flujo sanguíneo y poder así medir los niveles del dióxido de carbono. Se debe tener en cuenta la presión atmosférica y la presencia de otros gases como el óxido nitroso, el oxígeno y el vapor de agua, que pueden interferir con las ondas del sensor. El tanque de oxígeno de 400 litros portátil con manómetro
Este es un recipiente de almacenaje de dioxígeno tanto a presión en cilindros a gas o como en oxígeno líquido en recipientes de almacenaje criogénico. Para este se debe asegurar que la perilla del regulador esté en cero, se debe abrir la válvula girando una vuelta completa hacia la izquierda. El regulador mostrará la cantidad de presión. Se debe adaptar la perilla del regulador al índice recetado por el médico y se debe conectar el tubo al adaptador de unión del regulador. Se debe almacenar estos tanques de forma vertical en un soporte o carrito y se debe realizar esto en ambientes abiertos, ya que puede existir salida de pequeñas cantidades de oxígeno. No se debe utilizar cerca de fuentes de calor, al igual que previamente haber utilizado aerosoles, cremas a base de aceite o petróleo o lociones. Se tiene dos sistemas de oxígeno, un sistema de oxígeno fijo y un portátil. Entonces el tanque de oxígeno fijo va a ser de 2 metros cúbicos, va a ser para administrar oxígeno, almacenar oxígeno. Entonces tenemos las partes del tanque, que tenemos un manómetro, la válvula unidireccional, la rosca, la perilla, una manguera que va a estar reforzada con acero. Entonces también tenemos la nomenclatura que va a ser, que es peligroso. ¿Qué podemos decir de esto? Que va a estar conectado a la ambulancia y va a salir por el flujómetro con vasohumidificador en la parte de ahí. Entonces ahí se da la cantidad adecuada o lo que queremos administrar. ¿Qué podemos decir de esto? Que es normal que se fuguen pequeñas cantidades de aire. Entonces no podemos estar fumando cerca de la unidad, no podemos poner objetos que sean peligrosos. Y si es que estamos hablando de un sistema de oxígeno que es portátil, no podemos dejar que se caiga, porque esto puede ser más peligroso y puede facilitar en ocasiones a la combustión. Entonces todo lo que se puede decir en cuanto al cilindro de oxígeno. En este momento les voy a hablar sobre el electrocardiógrafo de 12 derivaciones, pero no está disponible en este momento. Entonces lo más cercano tenemos un monitor desfibrilador. ¿Por qué le llamamos monitor desfibrilador? Porque vamos a obtener las descargas eléctricas que van a ser monitoreadas y las van a ser obtenidas por medio de los electrodos. Entonces tenemos también estos pequeños parches, los colores que van a determinar las ondas, que es BR, BF, BL. Entonces por medio de este desfibrilador vamos a colocar en el externo por medio de las palas y en el ápex. Y entonces va a ser bifásico. ¿Por qué? Porque la energía va a golpear por aquí y va a golpear por acá. Entonces van a ser para que las descargas estén más presentes. Bien, podemos también encontrar en el monitor desfibrilador una alarma, la amplitud, si es que podemos aumentar o descender las descargas. También tenemos estos botones de aquí que son para cargar, para descargar el shock. Entonces siempre tiene que estar esto verificado y que funcione. ¿Qué más podemos decir de esto? Creo que ya nada más. También en este momento vamos a ver lo que es el equipo móvil de telecomunicaciones. Este va a ser un dispositivo que va a estar instalado en la ambulancia y se va a alimentar por medio de las baterías de la ambulancia. ¿Qué puedo decir de este? Que vamos a utilizar un lenguaje sencillo, claro y preciso para poder comunicar. En este caso tenemos los códigos de disponibilidad, el código Q. Entonces aquí podemos ver lo que es el altavoz. Si es que digo algo en voz alta, este va a estar ahí. Entonces se escucha. Tenemos el panel de control. En este nos va a permitir lo que es el sonido. Y podemos cambiar. No hay mucho que decir de esto, entonces podemos decir que nos sirve para comunicarnos con un lenguaje preciso. Entonces está indicado que no podemos utilizar en situaciones que no tienen que ver con emergencias. Entonces, finalmente puedo decir que tenemos que ser discretos al momento de estar utilizando esto. También tenemos los Motorola, que podemos ver el equipo portátil de telecomunicación. Y también tenemos Pichincha 1, que es para comunicarse por medio de ambulancias, Pichincha 2 para comunicarnos entre hospitales y Pichincha 3 administrativo. Esta es la alerta de emergencia. Entonces nos va a enviar la ubicación y aquí podemos ver la pantallita. Es todo lo que se puede decir respecto al equipo de telecomunicaciones.
medicación es portátil. Este es un equipo que sirve para llevarlo consigo mismo, por ende es portátil. En este caso tenemos un walkie-talkie, el cual es un transceptor de radio. Estos sirven para solventar problemas en el campo, mejorar la atención del paciente en la escena y sobre todo transmite en lo que es el tiempo real. Ya, su funcionamiento va a estar dado en un solo canal, es decir, mientras una persona habla, la otra persona debe escuchar, no pueden hablar las dos personas al mismo tiempo. Y posee lo que es el PTT, el push to talk, que es el botón que debe mantenerse presionado para así poder transmitirle en la otra línea. Listo. En lo que respecta a sus indicaciones, bueno, en este caso debe ser utilizado únicamente en lo que respecta a la atención prehospitalaria, y en lo que respecta a sus contraindicaciones, pues no debe ser utilizado de manera irresponsable, puesto que podría estar interfiriendo una comunicación que sea necesaria para atender a nuestro paciente. Gracias. Se encarga principalmente de producir lo que es vapor de agua. Su función principal va a ser aumentar la humedad en el ambiente. ¿Cuáles van a ser las formas de uso? Principalmente, antes de cualquier uso se tiene que desinfectar lo que es el tanque en donde se va a encontrar el agua. Después hay que llenar este tanque hasta cierto punto donde se indica con agua. Puede ser tanto agua destilada como agua de las llaves, aunque se recomienda mejor agua destilada porque el agua de las llaves puede llegar a tener concentraciones microbianas. Después lo que se hace es colocarlo en un lugar elevado y nivelado a más o menos unos 30 centímetros de las paredes, y después lo que se hace es prenderlo y se va a tener que regular la humedad deseada. Normalmente se recomienda una humedad entre un 30 a un 50%. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? ¿Para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para congestiones nasales, problemas sinusales, también para una piel seca y aumentar el nivel de vida en un lugar donde el ambiente es muy seco. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? En sí no va a haber contraindicaciones mientras se lo use en el momento adecuado, pero si es que no es así, puede llegar a causar problemas por el exceso de humedad en las vías respiratorias. También, si es que no se le da una desinfección o una limpieza adecuada, puede llegar a producir infecciones de las vías aéreas por los microbios que puede haber en la humedad cuando no se lo limpia bien. Del habitáculo y de los instrumentos se puede utilizar diferentes químicos. Uno puede ser el hipoclorito de sodio. Este va a ser el desinfectante más utilizado de los clorados. Va a tener un alto espectro antimicrobiano, también va a ser barato, va a ser de rápida acción y no va a dejar residuos tóxicos. La forma de desinfección va a seguir ciertas directrices, que es una limpieza de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera y de lo más limpio a lo más contaminado. Ya, las indicaciones de utilización se lo utiliza tanto para la limpieza de superficies ambientales un poco amplias, como por ejemplo puede ser el piso, el techo, las paredes, y también algunos instrumentos también con una forma amplia, por ejemplo los cilindros o los tanques de oxígeno. Ya. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la utilización del hipoclorito de sodio? Ya. Una aspiración concentrada de gases de cloro puede llegar a irritar a la vía aérea, causando tos, disnea, también neumonía química y edemas pulmonares. De algunos dispositivos también se utiliza el alcohol. El alcohol va a ser un compuesto químico con un grupo hidroxilo y un radical alifático. Los alcoholes van a ser tanto virucidas, bactericidas, tuberculosidas y fungicidas, aunque su acción SIDA va a bajar dependiendo de su concentración. Por ejemplo, una concentración menor al 50% puede que no produzca una desinfección deseada. Lo que se recomienda es una concentración mayor de unos 60 a unos 90%. Ya. ¿Para qué se lo utiliza? Se lo utiliza tanto para la limpieza de superficies ambientales y también de dispositivos, aunque superficies ambientales un poco más disminuidas. Por ejemplo, algunos mesones o en sí lugares en donde se van a colocar instrumentación médica para el manejo. También instrumentos puede llegar a ser lo que es el estetoscopio, también la parte externa de ciertos instrumentos y también tapones o tapas de diferentes medicamentos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la utilización del alcohol? Aunque se considera que el alcohol es un elemento muy estable, este es muy inflamable y también muy volátil. Puede llegar a crear nubes explosivas en el ambiente. Si es que este se lo consume en una gran cantidad, puede llegar a ser tóxico, causando una sensación de ardor, mareos, dolor de cabeza. También puede tener un efecto diurético, puede producir ansiedad y un efecto depresivo. En cambio, si se lo inhala
en una gran concentración también puede llegar a causar mareos, dolor de cabeza, tos y también somnolencia. En cambio, si este tiene un contacto directo con los ojos o con la piel, puede llegar a causar enrojecimiento, también una resequedad y ardor. Parches Pala, es un aparato electrónico que es capaz de registrar la actividad eléctrica del corazón, como también emitir una o varias descargas eléctricas cuando se produzca una alteración rítmica o arritmia. Su forma de uso, esta se usa en parada cardiorrespiratoria con el paciente inconsciente y que presente fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Su manejo se utiliza en dos, en palas que es para adulto y pediátrico. Esta se le ubica en el lado derecho en el segundo espacio intercostal y en el lado izquierdo en el quinto espacio intercostal de la línea axilar anterior. También tenemos lo que son los parches que se utilizan en el lado derecho, positivo sobre apex y negativo sobre la zona infraclavicular, y en el lado izquierdo positivo sobre apex y negativo sobre... Ya sus indicaciones se hacen en lo que es en la parada cardiorrespiratoria, que son en la fibrilación ventricular, que es cuando el corazón presenta actividad eléctrica totalmente desorganizada, y en la taquicardia ventricular sin pulso, cuando el corazón presenta una actividad eléctrica que produzca una contracción de las células miocárdicas. Las contraindicaciones son que el paciente esté mojado, que presente hipotermia, que presente abundante vello o que el dispositivo no sea el adecuado para él. Portátil. En este momento no contamos con este dispositivo, pero es un nebulizador de tamaño pequeño que es de uso ambulatorio como domiciliario. Este se utiliza para la administración de soluciones o suspensiones de fármacos de forma líquida, vía inhalatoria, de forma en mascarilla o en boquilla. Su forma de uso: hay que conocer la dosis del fármaco y tiempo de nebulización. El paciente tiene que estar sentado de una forma erguida. El paciente puede respirar pero no puede hablar. Hay que preparar la solución para nebulizar y hay que conocer a la perfección la dosis. Las indicaciones: estos se utiliza para las enfermedades respiratorias como lo que es asmas, bronquiolitis o laringitis. Las contraindicaciones es si es que el paciente se opone a esta administración del medicamento o que tenga una hemoptisis en curso. Desechos. El manejo adecuado de los desechos hospitalarios es para reducir tanto como sea posible los riesgos de la salud de la población hospitalaria como de la comunidad y el medio ambiente. Formas de uso: este se utiliza para clasificar los desechos del ámbito hospitalario en lo que son rojo, negro, amarillo y lo que son los guardianes. Estos deben ser colocados de una forma visible y estar etiquetados de una manera clara y legible. Sus indicaciones: en el rojo son lo que son residuos contaminados, fundas de sangre, lo que son alimentos del paciente, como podemos ver aquí son los rojos. Los negros, que son comunes, que son restos de no tanta contaminación, y lo que son los guardianes, que podemos ver aquí, que son los para recipientes cortopunzantes, agujas que lastimen al hospitalario. Contraindicaciones: en estos desechos no existe ninguna contraindicación. Gracias. La acetilcisteína es una ampolla de 100 miligramos que se utiliza para despolimerizar los complejos mucoproteicos de las secreciones mucosas. Esta ampolla ayuda a fluidificar el moco y activa el epitelio ciliado para la buena expectoración. Tiene como efectos secundarios náuseas, fiebre, secreción nasal, irritación de la garganta, piel fría y somnolencia. Sus indicaciones es para la intoxicación con paracetamol y para la producción anómala de mocos. En dosis en adultos va a ser de 400 miligramos por cada 8 horas, y en pediátricos es de 200 miligramos cada 8 horas.
El ácido acetilsalicílico. Son tabletas que vienen en presentaciones de 100 miligramos, también conocidas comúnmente como aspirina. Estas interfieren en la producción de prostaglandina, inhibiendo de manera irreversible la ciclooxigenasa. Los efectos secundarios son hemorragias gástricas, dolor de estómago, hipersensibilidad, diarrea y náuseas. Las indicaciones es utilizado para el control de la fiebre, para el dolor musculoesqueléticos, para la inflamación. Es un medicamento para antidiurético, antiinflamatorio y antipirético. Intoxicación se da de dos formas. De forma rápida, que es ingiriendo grandes cantidades de una sola vez, y la forma lenta, que es ingiriendo pequeñas cantidades de manera frecuentes. Su antídoto va a ser con carbón activado y con solución salina por vía intravenosa. La adenosina es un medicamento que está indicado para las taquicardias supraventriculares. Sus efectos secundarios son dolores en las extremidades, en el pecho, en la garganta, vómitos, náuseas, fiebre, entre otros. Su dosis para adultos es de 3 miligramos vía intravenosa en bolo, con una dosis máxima de 12 miligramos, y para pediátrico es una dosis en bolo de 0,1 miligramos por kilogramo peso y con una dosis máxima de 6 miligramos. Debido a que no se queda mucho tiempo en el cuerpo, no produce intoxicación y es considerado como un antiarrítmico. El alprazolam viene en una presentación de tableta de 0,25 miligramos. Está indicado para el alivio de la ansiedad. Es considerado como un ansiolítico. La dosis para adultos es de 0,25 miligramos por 3 veces al día. Y para pediátricos no se ha indicado su uso, ya que puede causar daños en el paciente. En las dosis altas de alprazolam puede causar intoxicación y su antídoto es el flumazenilo. La amiodarona viene en una presentación de ampolla de 150 miligramos. Está indicado para taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, entre otros. Está considerado como un arrítmico. Produce como efectos secundarios bradicardia, náuseas, vómitos, alteraciones en el sueño, pesadillas, entre otros. La dosis en adulto es de 5 miligramos por kilogramo peso en 250 mililitros de dextrosa al 5%. Y en pediátricos es 5 miligramos por kilogramo peso durante 30 minutos. Reduce los espasmos de la musculatura lisa y la secreción de diversos tipos glandulares. Como efectos secundarios tenemos ocasionalmente la constipación, la disminución de la sudoración y la sequedad de la boca. En raras ocasiones produce el aumento de la presión intraocular. Como indicaciones, se lo utiliza en el alivio sintomático de trastornos gastrointestinales y geniturinarios, también como coadyuvante de anestesia general. Las dosis para adultos van máximo 100 miligramos por día. La dosis pediátrica va de 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo, pese a que no es recomendado usarlo en niños. Su intoxicación se da por una sobredosis iatrogénica o por envenenamiento de datura de stratonium o atrapa-belladona. Como antídoto tenemos medidas de soporte universales más la administración de agentes anticolinesterésicos. Contamos con la presentación de ampollas de 1 miligramo o de 1 mililitro. Bicarbonato de sodio. Tampona el exceso de concentración del ion hidrógeno y aumenta el pH sanguíneo, invirtiendo así las manifestaciones clínicas de la acidosis. Como efectos secundarios tenemos ocasionalmente hipertremia, hipocalcemia, sed, rubor, fiebre, cefalia y taquicardia. Como indicación tenemos que se lo usa en la acidosis metabólica. La dosis para adulto va de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo. En cuanto a la dosis pediátrica, esa se la debe calcular de acuerdo al peso del paciente.
Su intoxicación se da por alcalosis metabólica severa por concentración de bicarbonato en el plasma mayor a 45 milimol por litro de sangre. El antídoto se usa un antiemético utilizando inhibidores de la bomba de protones o antioxígeno. La presentación que encontramos es una ampolla de 0,84 gramos de bicarbonato sódico en 10 mililitros de solución. El carbón activado. El carbón activado es un medicamento en el cual su mecanismo de acción es absorbe por su paso por el tracto gastrointestinal fármacos y toxinas evitando su absorción sistémica. Efectos secundarios gastrointestinales: puede producir náuseas, vómito, estreñimiento, coloración negra de las heces. Oftálmico: puede producir abrasión corneal si existe contacto directo. También puede producir dolor de cabeza. Indicaciones: está indicado para tratar intoxicaciones agudas por intoxicación de medicamentos o ingestión de productos tóxicos. Dosis: para tratar una intoxicación aguda en un adulto se debe utilizar sorbitol o agua para diluir el medicamento. En adolescentes y adultos se debe utilizar con sorbitol de 30 a 100 gramos y con agua se debe utilizar de 30 a 100 gramos igualmente, o de 1 a 2 gramos por cada kilogramo de peso. La dosis pediátrica: con sorbitol en niños menores de 1 año no es recomendable debido a que el sorbitol es un polihídrico azucarado. En niños de 1 a 2 años se debe utilizar de 25 a 50 gramos aproximadamente, o de 5 a 10 veces el peso del tóxico ingerido. El sorbitol con agua para niños menores de 1 año se debe administrar 1 gramo por cada kilogramo de peso del infante, o de niños de 1 a 2 años se debe administrar de 25 a 50 gramos o de 1 a 2 gramos por cada kilogramo de peso del paciente. Categoría del fármaco: este es un antídoto debido a que evita la recirculación enterohepática. Presentación del fármaco: este se encuentra en una suspensión oral, también se puede encontrar en gránulos o en cápsulas. El cloro de sodio. El cloro de sodio es una solución en la cual su mecanismo de acción es controlar la distribución de agua en el organismo y mantener el equilibrio de líquidos. Efectos secundarios: no suele presentarse a menos que se use el cloro de sodio estando contraindicado. Indicaciones: está indicado para tratar la hipercalcemia, inducir diuresis, irrigación de la piel y mucosas vía tópica, y también como diluente de medicamentos para administración parenteral. Dosis: la dosis de cloruro de sodio dependerá de las necesidades de líquido y sal, de la edad, talla y peso corporal. Categoría del fármaco: no se encuentra en ninguna categoría debido a que esta es una solución. Presentación: se encuentra en una solución inyectable, o también se puede encontrar en un frasco. El diazepam es una de las primeras benzodiazepinas que actúa a nivel de las regiones límbicas, hipofisarias y hipotálmicas del sistema nervioso central, induciendo la sedación. Es decir, que los efectos secundarios van a ser la somnolencia, fatiga, ataxia, mareo, confusión. Las indicaciones de este medicamento es cuando las personas tienen ansiedad, inducción a la sedación o convulsiones, estatus epiléptico y relajación del músculo esquelético. Normalmente las dosis de adulto varían desde los 5 a los 10 miligramos. Envuelta en dosis pediátrica hay un intervalo, puede ser en la sedación de un 0.1 a un 0.3 miligramos sobre kilogramos. En cambio en las convulsiones es de un 0,05 a un 3 miligramos sobre kilogramos. La categoría del fármaco la encontramos como la categoría D, que es absolutamente negativa para las personas embarazadas o que están dando de lactar. La intoxicación, normalmente a los 30 o 60 minutos de su ingesta aparecen los primeros signos de la depresión. El antídoto es un lavado gástrico o carbón activado y cataríticos. La presentación del fármaco normalmente lo encontramos como comprimidos o también como ampolletas de 2 mililitros o de 10 miligramos. Eso.
Ya, el diclofenaco. El diclofenaco es un derivado del ácido fenilacético, pertenece al grupo AINE con propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas. El diclofenaco, el mecanismo de acción es que actúa inhibiendo a las prostaglandinas mediante la inhibición de la ciclooxigenasa, que es una precursora de la anterior. Está indicado en pacientes que presentan dolor e inflamación en procesos reumatoides, cualquier otro dolor musculoesquelético, gota aguda, dolor postquirúrgico, entre otros. Los efectos secundarios más frecuentes es náuseas, vómitos, dispepsia, pirosis, puede presentar melenas, hemorragias, también microlesiones intestinales. La dosis en adultos va a ser de 75 miligramos por día y pediátrico va a ser de 1 gota kilogramo cada 8 horas. Si existe una intoxicación por puede presentar coma, depresión respiratoria, acidosis metabólica, entre otros. El antídoto para es el carbón activado. No se recomienda en pacientes embarazadas, especialmente en la fase fetal, y tampoco cuando se está dando de lactar. Los vamos a encontrar en presentaciones como esta, que son las ampollas, en cápsulas, comprimidos y en supositorios. La difenhidramina es un medicamento antihistamínico, sedante e hipnótico que pertenece al grupo de las etanolaminas. Está indicado para prurito, urticaria, angioedema, para reacciones alérgicas por transfusión y así también como para reacciones anafilácticas. También puede ser para el parkinsonismo. Los efectos secundarios más frecuentes es que presentan cefalia. No, yo no puedo. No puedo. El dinitrato de isosorbita. Su principal acción farmacológica es la relajación del músculo liso vascular que provoca efecto vasodilatador en las arterias y venas periféricas, el reductor de la demanda de oxígeno por el miocardio, mejorando el equilibrio oxigenador del músculo cardíaco. Está indicado en angina de pecho e insuficiencia cardíaca congestiva. Los principales efectos secundarios es la intranquilidad, hipotensión, ortostática, debilidad, vértigo, náuseas y vómitos. La dosis en el adulto es de 5 miligramos cada 3 a 4 horas. Si se presenta una intoxicación, puede referir síntomas tales como dolor de cabeza, fiebre, retención, mareo severo, problemas con la visión, náuseas, vómitos, entre otros. El antídoto también va a ser el carbón activado y vamos a tener esta en presentación tales como en tabletas. Es una categoría C, ya que se debe administrar en el embarazo si el beneficio va a ser más que el riesgo, y en la lactancia está contraindicado. Bueno, aquí tenemos el enalapril, que viene en tabletas de 5 miligramos. Su método de acción va a ser un inhibidor de la enzima convertidora de angiosina. Va a estar indicado para tratamiento de hipertensión, también para tratamiento y prevención de cardiopatías sistomáticas. Como efecto secundario suele presentar cefalea, depresión, mareos, hipotensión, trastornos del ritmo cardíaco. En dosis adulto tenemos de 10 a 40 miligramos por día. En dosis pediátrico de 0.08 miligramos por cada kilo. Y la categoría del fármaco va a ser tipo C, lo cual significa que está contraindicado en personas embarazadas. Y la intoxicación podría causar una hipotensión y un colapso circulatorio grave. Como antídoto podríamos poner un lavado gástrico y una administración de carbón activado, así como sulfato de magnesio. Bueno, ahorita tenemos la epinefrina, también conocida como adrenalina, la cual viene en unas ampollas de un miligramo.
Este tiene de método de acción que estimula el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, por ende el gasto cardíaco y la circulación coronaria. Está indicado para personas con RCP, fallo cardíaco, fallo cardiovascular agudo, hipotensión arterial sistemática, y como efectos secundarios podría presentar una taquicardia, elevación del ácido láctico, arritmias, etc. Tiene de categoría tipo C, y su intoxicación puede provocar una hemorragia. Antídotos se administra inmediatamente vasopresores. Bueno, tenemos la finitoína. Su lugar de acción primario radica en la corteza motora cerebral. Está indicado para pacientes para control de convulsiones tónico-crónicas y psicomotoras. Efectos secundarios podría presentar ataxia, confusión, excitación, nerviosismo, vómito, etc. La dosis es en vía intravenosa de 100 a 250 miligramos. La categoría del fármaco va a ser tipo C, contraindicado contra embarazos. La intoxicación podría provocar varios síntomas. Puede ser hipotensión, depresión del sistema nervioso central, y bueno, su antídoto va a ser dependiendo del tipo de manifestación que presente el paciente. Listo. El fentanilo es un potente analgésico opioide. Sus efectos secundarios van a provocar bradicardia, hipotensión. En indicaciones es un complemento en el mantenimiento de la anestesia general y regional y es un analgésico de corta duración. En dosis, en pediátrico, vamos a administrar por bolo y por infusión. En bolo va a ser de 2 a 3 miligramos por kilogramo y por infusión de 0,5 a 5 miligramos kilogramos por hora. En pediátrico lo vamos a administrar a niños mayores de 2 años hasta 12 años en una dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo. En categoría del fármaco es un analgésico. En intoxicación va a producir la depresión respiratoria, a generar una bradimnia, a una apnea, y el antídoto es la naloxona y la presentación del fármaco es una ampolla de 0,5 miligramos. La fitomenadiona, el método de acción es un procoagulante de los factores de coagulación 2, 7 y 9 y de proteínas C y S. En efectos secundarios va a producir anafilaxia, disnea, cianosis, y en los recién nacidos va a provocar una anemia hemolítica. Las indicaciones son para hemorragias o peligro de hemorragias o enfermedades hemorrágicas del recién nacido. En dosis en adultos va a ser en hemorragias graves por vía intravenosa durante 30 segundos, de 10 a 20 miligramos. Y en hemorragias menos graves va a ser por vía intramuscular de 10 miligramos. El flumazenil en el método de acción es un antagonista omega de las benzodiazepinas. En efectos secundarios va a producir inestabilidad emocional, cefalea, temblores, boca seca e hiperventilación. En indicaciones va a revertir los efectos producidos por las benzodiazepinas. En la dosis en adulto vamos a tener por bolo y por perfusión. En bolo va a ser por vía intravenosa de 0,3 miligramos y por perfusión va a ser de 0,1 a 0,4 miligramos kilogramos por hora. En pediátrico vamos a igual por bolo y por perfusión. Por el bolo, por vía intravenosa va a ser de 0,01 miligramos por kilogramo, seguido de la perfusión que es de 0,01 miligramos kilogramos por hora. En la categoría es un antídoto. La intoxicación se da por benzodiazepinas y la presentación es una ampolla de 0,5 miligramos. Diurético de asa que pertenece a la familia de las sulfonamidas. Entre los efectos secundarios tenemos que puede causar pancreatitis, ictericia, dermatitis, anemia plásica, vómito, vértigo, anorexia e hipotensión. Las indicaciones: está indicado en caso de edema pulmonar agudo, de ascitis o cirrosis hepática, de insuficiencia renal crónica, de insuficiencia cardíaca congestiva y de hipertensión arterial. La dosis:
La dosis en un adulto empieza de 20 a 80 miligramos una vez al día y puede aumentar hasta 600 miligramos una vez al día. La dosis pediátrica. En caso de un neonato puede ser de 1 a 4 miligramos sobre 1 kilogramo de peso del paciente 1 a 2 veces al día, y en los niños o infantes de 1 a 6 miligramos sobre kilogramos del peso del paciente de 6 a 12 horas. La categoría del fármaco es un diurético de asa o categoría C en la intoxicación. Lo que produce la intoxicación son alteraciones electrolíticas, depresión del volumen, hipocalcemia, alcalosis hiperclorémica. El antídoto. Lo que se hace en caso del antídoto, ya sea por ingesta oral, se utiliza el carbón activado, y lo que hacemos es una monitorización intensa general. La presentación del fármaco puede ser en tabletas o en ampollas. Electrolítico que interviene en la función normal del corazón, la función renal, la respiración, la coagulación sanguínea, la permeabilidad de los capilares y la membrana celular. Entre los efectos secundarios puede causar mareo, somnolencia, arritmia, náuseas, sudoración, vómito y bradicardias. En las indicaciones está indicado en el caso de hipocalcemia, de tétano, de disturbios cardíacos por hipocalcemia, o como antídoto del sulfato de la intoxicación por sulfato de magnesio. Una dosis adulto, como antihipocalcémico de 10 ml vía intravenosa, y como antídoto para el sulfato de magnesio de 10 ml en una solución al 10% vía intravenosa. Como dosis pediátrica, como antihipocalcémico en recién nacidos de 2 ml sobre kilogramo del paciente, y se debe administrar en 30 minutos. La categoría del fármaco, restaurador de electrolitos o categoría B. La intoxicación por gluconato de calcio lo que puede producir es mareo, sensación de calor, arritmias, debilidad muscular, sed y confusión. El antídoto podemos usar hidratación con cloruro de sodio al 9%, furosemida, ácido oxálico, ácido de magnesio, ácido fluorhídrico y fluoruros. La presentación puede ser en ampollas. Un psicofármaco antipsicótico que interfiere en la transmisión dopaminérgica cerebral a través del bloqueo de los canales receptores de D2. Entre los efectos secundarios podemos ver que puede ocasionar depresión, agitación, sedación, insomnio, cefalia y vértigo. Está indicado en el tratamiento de síntomas de esquizofrenia u otra psicosis, de manía o hipomanía, de agresión, hiperactividad y automutilación en pacientes con retraso mental o daño orgánico. En una dosis adulto tenemos como agente neuroléptico de 5 a 10 mg vía intravenosa o intramuscular, como un agente antiagitación, psicomotora de 5 a 10 mg vía intravenosa o vía intramuscular, como antiemético 5 mg vía intravenosa o intramuscular, y como profilaxis de vómito postoperatorio de 2.5 a 5 mg vía intravenosa o intramuscular. En una dosis pediátrica, en niños no es recomendable el uso en menores de edad, pero en el caso de que sea necesario utilizamos vía oral 0.1 miligramos sobre 3 kilogramos del peso del paciente 3 veces al día. Es un fármaco de categoría C, psicofármaco antipsicótico, y la intoxicación lo que puede producir es temblor, rigidez y sensación intensa de desasosiego. El antídoto no existe uno específico, pero lo que hacemos es estabilizar las funciones vitales. La presentación del fármaco puede ser en ampollas, en gotas o comprimidos y tabletas. Es un corticoesteroide importante para el funcionamiento del metabolismo, el sistema inmune, el sistema musculoesquelético, la conjuntiva y el cerebro, entre otros. También ayuda es un antiinflamatorio y un inmunosupresor para la prevención y supresión de reacciones inmunes. Los efectos secundarios es malestar estomacal, vómito, cefalia, mareo, entre otros. Sus indicaciones se utiliza para la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, para pacientes con hipofunción, para reacciones agudas de hiposensibilidad,
shock anafiláctico, asma, entre otros. Sus dosis. Tanto para el tratamiento de condiciones inflamatorias, respiratorias y trastornos alérgicos se va a utilizar la misma dosis, que son para adultos de 20 a 240 miligramos en 2 a 4 dosis al día por vía oral. Por vía intravenosa e intramuscular de 100 a 500 miligramos en intervalos de 2 a 4 o a 6 horas. En dosis pediátricas, por vía oral de 2 a 8 miligramos de 2 a 4 veces al día, y por vía intravenosa o intramuscular es de 0.66 a 4 miligramos por kilogramo cada 12 a 24 horas. Ya, para el tratamiento del shock anafiláctico, en adultos de 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 48 horas y en pediátricos de 5 miligramos por kilogramo cada 6 a 48 horas. Para el tratamiento del edema cerebral, de 8 a 16 miligramos en dosis múltiples en adultos y de 4 a 8 miligramos en dosis múltiples en pediátricos. Ya, se clasifica en categoría C. Su intoxicación provoca hipertensión arterial, retención de agua y sales y excreción del potasio y calcio. Ya, el antídoto es la restricción de sales en la dieta y suplementos de potasio, y en el caso de una ingesta accidental, el paciente debe realizarse un lavado gástrico. Ya, su presentación lo encontramos en bulbo de 500 miligramos, en viales de 1 gramo y en es un bloqueador de los receptores muscarínicos del pulmón e inhibe la broncoconstricción y la secreción del moco por las vías aéreas. Sus efectos secundarios son reacciones alérgicas, erupción cutánea, picazón, hinchazón de la cara, dificultad respiratoria, entre otros. Ya, indicaciones: se utiliza para el tratamiento de la broncoconstricción relacionados con el EPOC, también para la obstrucción de vía aérea y el asma agudo y crónico. Ya, para el tratamiento de los broncoespasmos, en dosis adultos y niños mayores de 14 años vamos a utilizar de 3 a 12 veces al día las pulverizaciones cada 4 horas. Y en niños menores de 12 años no se ha establecido una dosificación, pero pueden ser de 2 a 4 pulverizaciones al día. En el tratamiento del asma, en adultos y niños mayores de 14 años vamos a utilizar 500 miligramos a través de nebulizador en 3 a 4 veces al día. Y en niños menores de 12 años vamos a utilizar de 250 microgramos a través del nebulizador en dosis de 3 a 4 veces al día. Ya, se clasifica en categoría C, y la intoxicación por medio de este medicamento, cuando es mayor a 5 miligramos, puede provocar taquicardia, fiebre alta, entre otros. Y el antídoto para este es la restricción del medicamento y administrar sedantes. Ya, este se presenta en aerosol de 100 miligramos. Ketorolaco causa efecto antiinflamatorio y un analgésico. Sus efectos secundarios son la cefalia, somnolencia, mareo, llagas en la boca y fiebre, entre otros. Sus indicaciones son: se utiliza para el tratamiento a corto plazo de dolores moderados y severos. Ya, en pacientes adultos se utiliza 20 miligramos por vía oral, 60 miligramos por vía intramuscular y 30 miligramos por vía intravenosa, en dosis múltiples si es necesario. En pacientes pediátricos entre los 2 a 16 años vamos a utilizar de 0.4 a 1 miligramo por kilogramo por vía intravenosa e intramuscular, como sea necesario. Ya, se clasifica en categorías C y D. La intoxicación de este medicamento causa síntomas como náuseas, hiperventilación, dolor abdominal, difusión renal, entre otros. Ya, el antídoto: debemos retirar el fármaco y realizar una diálisis, que es la separación de sustancias que están mezcladas en una misma solución. Y la presentación del medicamento se encuentra en ampolla de 30 miligramos denominado ketorolaco trometamol, que es una solución inyectable, y en tabletas de 20 miligramos. El lactato Rinker va a proporcionar agua y los 3 calciones indispensables para el cuerpo, es decir,
sodio, calcio y potasio. Sus efectos secundarios pueden ser fiebre, flebitis, trombosis venosa, hipervolemia. Sus indicaciones se indica para cirugía postoperatorio y perioperatorio o un shock hipovolémico, ya que genera volumen. Existen dosis pediátricas y dosis adultas. Las dosis adultas es de 500 mililitros a 3 litros cada 24 horas y una dosis pediátrica es de 20 a 100 mililitros por kilogramo cada 24 horas. Existen presentaciones en frasco y en líquido. En la ambulancia contamos con 5 unidades de 100 mililitros. Sin epinefrina. Este es un analgésico local aplicado por técnicas de infiltración o bloqueo de nervios. Sus efectos secundarios va a ser la hipersensibilidad al medicamento o la disminución de la tolerancia al mismo. Sus indicaciones va a ser una solución inyectable de analgésico local. Existe una dosis adulto que va a ser las concentraciones de 0,5% al 1%. Y una dosis pediátrica que va a ser 5 miligramos por kilogramo de un peso corporal de solución en 0,25 a 1%. Existe una presentación inyectable y en la ambulancia lo encontramos en un frasco de 500 mililitros en cantidad de 1 unidad. Metoclopramida. Estimula la motilidad del tracto gastrointestinal sin estimulación de las secreciones gástricas, pancreáticas o biliares. Los efectos secundarios pueden ser cefalea, mareos, diarrea, cansancio inhabitual y debilidad también poco habitual. Las indicaciones es que se da para un tratamiento sistemático de náuseas y vómitos causados por causas gastrointestinales, migraña y tratamiento con citostáticos. La dosis. Esta es una dosis de 100 miligramos cada 3 veces al día y una dosis pediátrica de 1 miligramo 2 veces al día. Existe presentación de intravenosa, oral e intramuscular. El midazolam corresponde al grupo de las benzodiazepinas y va a tener una acción sobre el sistema límbico, talámico e hipotalámico del sistema nervioso central. Va a producir lo que es sedación, relajación muscular y también hipnosis, al mismo tiempo que va a producir una actividad anticonvulsiva. Bien, como efectos secundarios tenemos que la mayoría de estos son neurológicos. Pueden ser la somnolencia, la cefalea, ataxia, fatiga, mareos. La ataxia corresponde a la falta de control muscular de los movimientos voluntarios, ya sea el caminar o sostener un objeto. Las indicaciones del midazolam es un inductor de anestesia, también sirve como sedante para procesos invasivos como es una intubación, una endoscopía, entre otros, y también permite la agitación psicomotriz. Bien, la dosis adulto. Este corresponde es de 2,5 a 10 mg por ml por 5 ml y la dosis pediátrico es de 0,3 mg por kilo peso. Bien, luego tenemos la categoría del fármaco. Este es sedante, hipnótico y también anestésico general. La intoxicación. Bien, la intoxicación por midazolam produce somnolencia, letargo y en los casos más severos y que son muy poco frecuentes puede producir la muerte. El antídoto del midazolam es el flumazenil. Y la presentación del fármaco es, este viene en una ampolla de 5 mg por ml. Luego tenemos el misoprostol. El misoprostol tiene actividades antisecretoras y antiulcerosas, actividades antisecretoras gástricas. El misoprostol corresponde a una prostaglandina, por lo cual va a ser un inductor de las contracciones uterinas. Y se debe tener mucho cuidado con este medicamento. Bien, luego tenemos los efectos secundarios. Este produce, por lo general, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos.
Luego tenemos del misoprostol las indicaciones. Bien, como ya mencioné, este es un inductor de las contracciones uterinas. La dosis adulto corresponde a 200, porque son tabletas, ¿no? Corresponde a 200 microgramos 4 veces al día. Y la dosis pediátrico, no existe una cantidad exacta para administrar a pediátricos, por lo que es un medicamento que no se ha probado su seguridad. Entonces, y hay que tener mucho cuidado con este medicamento. Bien, luego tenemos la categoría del fármaco que corresponde a la categoría X, es decir, riesgo del embarazo. La intoxicación por el misoprostol, en los casos más severos y que muy poco frecuentes, puede producir la muerte por su efecto y también va a exacerbar la actividad intestinal. Bien, el antídoto en realidad del misoprostol es un lavado gástrico. Y finalmente la presentación del fármaco, viene en tabletas de 200 microgramos. La morfina es un potente agonista de los receptores opiáceos que va a alterar la percepción del dolor en el sistema nervioso central y también a nivel espinal. Va a incrementar la musculatura lisa de los tractos digestivo, urinario, biliar y ocular. Y va a actuar sobre el centro respiratorio del tronco cerebral, produciendo una depresión respiratoria y una supresión del estímulo tusígeno. Como efectos secundarios, los efectos secundarios respiratorios, produce depresión respiratoria. Los digestivos va a producir náuseas, vómitos y constipación. Los neurológicos va a producir una depresión del nivel de conciencia, confusión. Los anticolinérgicos, produce la serostomía, que corresponde a una sensación de sequedad en la boca, una retención urinaria y visión borrosa. Bien, las indicaciones, es un analgésico, también sirve para tratar lo que es un edema agudo pulmonar y para el tratamiento de un infarto agudo de miocardio. La dosis adulto corresponde de 2,5 a 10 mg por ml y la dosis pediátrico es de 0,1 mg por kilo peso. Luego tenemos la categoría del fármaco que es un analgésico opioide. La intoxicación por morfina puede producir depresión respiratoria y también un bloqueo cardiovascular. El antídoto de es la naloxona y finalmente la presentación del fármaco que viene en ampollas de 10 mg por ml. La naloxona es un derivado sintético de la oximorfina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Este actúa como antagonista de los receptores opioides, que bloquea de forma completa y parcial los efectos que generan estos mismos opioides, como la dependencia física, la analgesia, la tolerancia. ¿Qué es lo que va a hacer en el organismo? Incrementará la frecuencia respiratoria y el volumen por minuto y disminuirá hasta un nivel normal el valor de la tensión arterial. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede causar este medicamento? Puede causar vómitos, taquicardia, hipotensión y temblores. Está indicado el uso de este medicamento, la administración de este medicamento para la depresión parcial o completa de la frecuencia respiratoria inducida por los opioides. La dosis de este medicamento es una dosis inicial en bolo intravenoso de 0,4 a 2 miligramos, repetible cada 2 a 3 minutos. La intoxicación de este medicamento, el antídoto sería un lavado gástrico mediante el uso de carbón activado. La presentación de ese medicamento es una ampolla. Paracetamol, este medicamento, ¿cuál es el método de acción? Que inhibirá la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico. ¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento? La sobredosis de este medicamento puede causar graves daños al hígado, se presentan como dolor abdominal, ictericia, vómitos y dolor abdominal. Indicaciones: este es un medicamento antitérmico y también se utiliza para lo que es el tratamiento del dolor. La dosis de este medicamento tiene presentaciones de lo que son en frasco, gotero
tabletas y ampolla. ¿Cuál es la dosis de este medicamento? Vienen presentaciones de 500, 750 o 1000 miligramos. La dosis de este medicamento debe ser una dosis máxima de 4000 miligramos diario. La intoxicación de este medicamento por lo general puede producir náuseas, vómitos y dolor. ¿Y cuál sería el antídoto para este medicamento? Sería la administración de acetilcisteína, 300 miligramos. Como se les dije, la presentación del medicamento viene en tableta, jarabe, frasco y gotero. Ranitidina. La ranitidina es un medicamento que inhibe de forma competitiva la unión de la histamina con el receptor de la célula parietal gástrica, disminuyendo la secreción de ácido y pepsina. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede causar este medicamento? Son poco frecuentes y leves, pero pueden aparecer cefalea, vértigo, diarrea y erupción cutánea. Indicaciones. Este medicamento está indicado para el tratamiento de la hemorragia digestiva alta, el tratamiento de la úlcera gastroduodenal, profilaxis de la úlcera de estrés y el reflujo gastroesofágico. La administración, la dosis de administración de este medicamento, inicialmente se indica una dosis de 50 miligramos en bolo intravenoso y luego 50 miligramos diluidos en 100 mililitros de suero fisiológico cada 6 a 8 horas. La categoría de este fármaco es un anticeluloso que inhibe la secreción gástrica. La intoxicación por lo general es un fármaco de baja toxicidad y en el caso de sobredosis de este medicamento el antídoto será se procederá con un lavado gástrico y sobre todo un tratamiento sintomático de las arritmias. La presentación de este medicamento es una ampolla. Es un agonista selectivo beta-2 adrenérgico del músculo bronquial liso. Nos va a proporcionar una broncodilatación. Sus efectos secundarios va a ser una sequedad de la garganta, una alteración del gusto, una taquicardia, mareos, cefalia y vértigo. Dosis de adulto. La dosis va a ser de 6 a 8 mc, de 3 a 4 veces al día, máximo 4 veces al día. En dosis pediátrica vamos a usar de 2 a 5 mg. Este es un fármaco de categoría tipo C, significa que tenemos que tener cuidado en administrarlo en madres embarazadas. En caso de intoxicación vamos a usar cualquier agente bloqueante de los beta-2. Presentación del fármaco. En la ambulancia lo encontramos como inhalador. Las indicaciones del salbutamol. El salbutamol lo vamos a usar en pacientes que presenten asma o un laringoespasmo por patologías. Es el catión principal intracelular. Disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular. Indicaciones. Lo vamos a usar en una hipomagnesemia, en una preeclampsia o en caso de una eclampsia también es usado. Efectos secundarios. Va a haber la pérdida de reflejos, hipertensión, rubor, sensaciones de calor, dolor en el punto de inyección y depresión respiratoria. La dosis de adulto es de 4 gramos en un adulto, lo cual se envía en bolo. Dosis pediátrica. La dosis pediátrica va a ser de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso. Es un fármaco de categoría B. Foley, del 6 de FR al 14 FR. Este es un tubo flexible, el cual se utiliza en la cateterización urinaria. Este va a ingresar a través de la uretra hasta llegar a la vejiga. Una vez allá adentro, se procede a inflar ingresando agua estéril a través de un extremo para que se infle lo que es el bag. En lo que respecta a su forma de uso, como todo procedimiento médico, primero procedemos a informar al paciente para así obtener su previo consentimiento. Procedemos a lavarnos las manos, colocarnos bioseguridad y procedemos a lubricar la extremidad del catéter. Una vez listo esto, procedemos a ingresarlo a través de la uretra hasta que llegue a la vejiga. Listo esto, procedemos a ingresar a través del extremo el agua estéril para que se infle el globo y una vez listo esto, el catéter queda retenido dentro del paciente. Y procedemos a conectar lo que es la funda recolectora de orina. En lo que respecta a sus indicaciones, debemos mantener un sistema de drenaje estable, es decir, debe mantenerse por debajo del nivel de la vejiga del paciente.
Debemos mantener buenas prácticas de higiene, el paciente debe beber abundantes líquidos y además el sistema de drenaje siempre debe mantenerse cerrado. En el caso de que el sistema de drenaje se rompa, debemos proceder a limpiar las extremidades del mismo con alcohol y algodón y procedemos a conectarlo inmediatamente y este no debe ser manipulado sin previa normas de higiene. Gracias. Dispositivos invasivos, tenemos lo que son los catlones. Estos son por lo general tubos pequeños, delgados y flexibles que se utilizan para infundir líquidos, a transfusiones de sangre, administración de medicamentos. Esto se los va a aplicar en las venas dorsales del brazo o de la mano. Tienen una clasificación, puede ser por números o por colores. En la ambulancia están disponibles desde el número 14 al número 24. Se clasifican por colores. Tenemos el naranja, que es el 14, el plomo, que es 16, el verde, que es 18, el rosado, que es 20, el azul es 22 y el amarillo es 24. Las contraindicaciones para la aplicación de estos catlones es que puede causar una flebitis en el paciente y a su vez la elección de estos catlones es que se utilizan para administrar líquidos en caso de emergencia, en el caso de los catlones que son números más bajos, y a diferencia del número más pequeño, que es el 24, que se utiliza para una transfusión lenta. El equipo de venoclisis. Este se utiliza para tener un acceso a la circulación del paciente por medio de una vena y para la administración de medicamentos, sueros u otras sustancias. El equipo de venoclisis cuenta con varios componentes, como son una punta cónica, un filtro de aire con ventilación, las cámaras de goteo, los sitios de inyección, las conexiones, las diferentes longitudes que pueden o no tener los equipos y las agujas. Su forma de uso se utiliza mediante la bolsa de fluidos junto con su conexión. Se procede a conectar la punta cónica del equipo con la bolsa de fluidos. Se abre la llave de goteo hasta llenar la cámara hasta la mitad. Una vez que se haya hecho esto, se conecta el equipo al catéter o al punzocat que se haya insertado previamente con el paciente. Se abre la llave de paso para permitir que fluya la solución y se regula manualmente la solución y la cantidad de goteo. Las contraindicaciones para esto es que no se deben usar sustancias sólidas por el peligro de causar una embolia al paciente. Las jeringuillas de varios volúmenes son instrumentos cilíndricos, los cuales en su interior tienen un émbolo, el cual sirve para impeler o succionar líquidos, los cuales terminan en una cánula y a su vez en una aguja hueca, la cual se penetra en una zona de la piel para extraer o impeler líquidos. Estas se deben utilizar con sumo cuidado, cada uno es de uso individual para cada paciente y se debe desechar en los reservorios adecuados, debido a que si no es de esta manera puede causar lo que son enfermedades al proveedor de atención hospitalaria. La jeringuilla de pico sin aguja de 50 mililitros, esta se utiliza por lo regular para el lavado de oídos, la cual debe estar correctamente esterilizada y correctamente limpia. En este caso, en esta ambulancia no se cuenta con este tipo de jeringuillas, pero... Sonda nasogástrica. Es un tubo plástico flexible de diferentes calibres y longitudes que se pone en un paciente desde la nariz, pasando por el esófago y llegando al estómago. Primero se mide la longitud que necesitamos de la zona. Lo medimos desde la nariz, lo pasamos hasta el lóbulo de la oreja o el maxilar inferior, el ángulo del maxilar inferior, y de ahí hasta el esternón. De ahí a continuación se pone un poco de lubricante en la punta y se elige en cuál de los dos orificios se va a insertar. Se lo inserta y se le va diciendo al paciente que vaya tragando para que este vaya descendiendo. Cuando ya esté en el punto, nosotros tenemos que verificarle insertando aire para que con una jeringa para
escuchar con el fonendo si es que está bien ubicada. Ya, el paciente si el paciente empieza a vomitar o empieza con náuseas, este procedimiento se detiene en ese instante. Las indicaciones se utilizan normalmente para los lavados gástricos, aspirar el contenido estomacal y administrar alimentación o medicación que no puede hacer. Las contraindicaciones, si nosotros lo ocupamos mucho tiempo puede obstruir esta vía y también puede desplazarse a lugares donde nosotros no necesitamos que no, es decir, no están en el estómago. Primero, los apósitos de gasas. Estos van a servir para cubrir, aislar y comprimir lo que es la herida para aplicar medicación por vía tópica. También tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que usar un apósito mucho más grande que la herida. Tiene que extenderse sobre sus bordes. Ya, también tenemos que tener en cuenta que si es que se filtra por alguna razón la sangre dentro del apósito de gasa, no lo vamos a retirar, vamos a poner apósito sobre apósito y vamos a comprimir hasta que se cierre toda la herida. Ya. En cuanto a los algodones hidrófilos, estos van a estar indicados para unas heridas superficiales, más no para un contacto invasivo. Y van a ser utilizadas para que no se infecte la herida. Ya, contraindicaciones. Estas no van a ser utilizadas cuando una herida ya esté infectada o en riesgo de infección. De gasa y los algodones hidrófilos. Primero, ¿qué es un apósito de gasa? Estos van a ser adaptables, van a ser 100% hechos de algodón y van a tener una muy elevada capacidad de arrastre. Esto va a facilitar en su cura y en lo que es la limpieza de heridas. Y un algodón hidrófilo. Este va a ser empleado como un procedimiento quirúrgico. Estos de aquí van a servir para absorber lo que es la sangre, el mucus y lo que es la pus. Estos de aquí también sirven como un protector mecánico y van a impedir que entre lo que son las bacterias para que se infecte la herida. Ya, su forma de uso. Primero, los apósitos de gasa. Estos van a ser como todos van a venir dentro de un empaque, como pueden ver aquí. Primero tenemos que abrirlo, luego vamos a retirarlo y vamos a proceder a limpiar lo que es de herida. Digamos que aquí está la herida y lo limpiamos. Ya. Y los algodones hidrófilos son de igual manera. También se los va a retirar, se los va a poner sobre la herida y, como pueden ver aquí, se los retira y se procede a limpiar la herida. En alcohol. Estas van a ser toallitas impregnadas en alcohol al 70%. Estas van a servir para desinfectar cortes, heridas o remellados antes de que se infecten. La forma de utilizarlos es igual que las anteriores. Primero vamos a retirarlo del paquete, luego vamos a proceder a limpiar la herida y vamos a proceder a desecharlo en su recipiente adecuado. Ya, este está indicado para desinfectar las heridas. Y es importante también saber que las toallitas de alcohol tienen que ser utilizadas solo en una área pequeña y en solo una dirección para que no se propaguen lo que son las bacterias. Ocular para adultos y pediátricos. Estos van a ser ideales para cubrir cualquier tratamiento que se necesite en los ojos. Estos de aquí van a ser utilizados porque presentan un forro muy suave e hipoalérgico, lo que va a ayudar a que no se irrite la piel. Y también van a ser altamente transpirables. Ya, su modo de uso. Bueno, en este caso no tenemos en la ambulancia los apósitos oculares reales, pero se puede improvisar usando un apósito de gasa y un esparadrapo antialérgico. Procedemos a colocarlo al paciente sobre el ojo. Primeramente antes de colocarlo, limpiarlo. Y luego, aproximadamente cortamos una tira de 13 centímetros del esparadrapo antialérgico y lo vamos a proceder a colocar de la mejilla hasta la frente. En forma paralela. Ya, como ya les dije, este va a estar indicado para cualquier tratamiento de los ojos. El cambio de
de este apósito se lo realizará diariamente o también en caso de que se llene de mucosa. Equipo de cirugía menor. Este consta de 7 elementos, nos ayuda a realizar técnicas quirúrgicas de corta duración en estructuras superficiales de la piel. En esta ambulancia solo encontramos 4 elementos del equipo. Tenemos lo que son las pinzas de hemostasia, que nos ayuda para la tracción de los tejidos, la tijera, que nos ayuda al corte de tejidos y también de materiales. Y tenemos el portaagujas, que nos ayuda a sujetar el hilo de sutura con seguridad y nos da un movimiento de pronosupinación, que es el giro de la muñeca para realizar bien lo que es la cirugía. También tenemos lo que son los hilos. Los hilos son los que nos ayudan a unir los extremos o bordes de la herida. Tenemos de 2 tipos, los clásicos, que son reabsorbibles. Esto se los puede retirar al cabo de algunas semanas cuando ya está cicatrizada la herida, y estos que se los utiliza en las cirugías de tejidos internos porque el tejido mismo se encarga de reabsorberlo. La malla de sujeción para la cabeza no la encontramos en unidad, pero nos ayuda a sujetar apósitos y airear una herida expuesta. Es de uso externo, nos ayuda tenemos en indicaciones que encontrar el calibre adecuado para que no haya una presión ejercida en la herida. A continuación tenemos lo que son las gasas. Estas nos ayudan tradicionalmente a cubrir y proteger una herida de una exposición externa. Esta la vamos a colocar informándole al paciente lo que se le va a realizar, siempre y cuando no hagamos presión central en la herida, y esta se cambia cuando haya una saturación del 75%. En contraindicaciones no debemos ponerla en una herida donde se intervenga expuestamente hueso o ligamentos. Tenemos también las vendas de gasa y las vendas elásticas. Las vendas de gasa nos ayudan igual a fijar apósitos, a tener una articulación fijada, y tenemos las vendas elásticas, que de vuelta nos ayudan estas para ejercer un grado de presión en la articulación. Estas están indicadas para fijar apósitos o medicamentos tópicos, para sujetar la articulación o ponerla en el puesto linealmente. Elementos de protección personal que se utilizan en la cabeza con el fin de evitar golpes en esta parte del cuerpo por consecuencia de la caída de objetos o el contacto con líneas energizadas. Este debe ir centrado y perfectamente ajustado para limitar el campo de la visión. Además, estos deben ser guardados en estanterías horizontales o en ganchos que no estén expuestos a altas temperaturas o otros factores físicos. Además, estos no deben tener salientes interiores, ya que estos podrían provocar lesiones, y para mejorar la comodidad térmica deben ser de colores claros y deben poseer orificios para la ventilación. El reflectivo es una prenda que se utiliza en el torso del proveedor de atención prehospitalaria, y además de este debe permitir una alta visibilidad a larga distancia con las líneas o bandas frontales que deben estar tanto en la parte posterior como en la parte anterior, y deben ser de material fluorescente. Además de esto, estos deben ser ubicados dentro de la ambulancia en un lugar accesible, y este debe ser colocado antes de que el proveedor de atención prehospitalaria descienda del vehículo para atender una situación de emergencia.
Seguridad son protectores para los ojos hechos de plástico o de material de goma flexible sujetados a la cabeza con correas. Estos deben estar ajustados a la cara del paciente de manera que no se deslice y que no intervengan en el momento de atender al paciente. Además, estos deben ser cómodos y tampoco deben dificultar la visión del proveedor de atención prehospitalaria. Examinación son productos sanitarios de un solo uso utilizados como barrera bidireccional entre el personal sanitario y el entorno con el que éste se relaciona con las manos. Estos deben ser utilizados, primero se debe lavar las manos, quitar todas las joyas y luego colocarlos evitando de que los dedos toquen los guantes. Además de esto, estos deben ser de acuerdo al tamaño de la mano de cada proveedor de atención prehospitalaria y además se recomienda que se utilicen doble cuando se van a realizar procesos invasivos y estos no deben ser guardados a altas temperaturas o utilizados con cremas o otros aceites. Los guantes de cuero carnaza son elementos de protección personal que se utilizan para proteger las manos o antebrazos de punciones o quemaduras o el contacto con descargas eléctricas. Estos no deben ser utilizados con líquidos o aceites ya que tienden a ponerse rígidos y además una vez utilizados la podemos encontrar en el bolso de asalto. Esta mascarilla es un material del equipo de protección personal utilizado para proteger al usuario contra virus, bacterias generados por otra persona al toser o estornudar, así como protege al resto de personas de los virus y bacterias generados por el usuario al realizar esas acciones. Esta mascarilla no crea un sello hermético contra la piel y tampoco protege contra las partículas más pequeñas como lo son los patógenos. N95 es un material del equipo de protección personal, el cual está diseñado específicamente para brindar protección respiratoria al usuario, creando un sello hermético contra la piel que impide el paso de las partículas más pequeñas que se encuentran en el aire, como lo son los patógenos. Su nombre N95 se debe a que filtra al menos el 95% de bacterias o patógenos que se encuentran en el aire. Es un instrumento médico utilizado para comprimir una vena o para diferenciar una vena para realizar diferentes procedimientos como lo son la canalización, la extracción de sangre. Este material debe ser colocado aproximadamente 4 centímetros por encima del lugar de función y debe ser ajustado a lo necesario hasta poder diferenciar la vena.